de costumbre. Bienvenidos entonces a esta nueva oportunidad. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los diferentes sistemas, como lo es el sistema reproductor. Venimos la semana pasada, vimos lo que fue virus como parte del sistema inmune y vimos el sistema ABO o ABO. Entonces, para la clase de hoy vamos a indagar entre reproducción, sexualidad, fecundación, ciclo ovárico y un poquito de lo que es sexualidad y autoestima. ¿Ok? Nos estaría faltando, nos estaría faltando que creo que esta clase está siendo grabada. Tranquilo. Nos estaría faltando porque creo que no nos dé tiempo hoy, igual si, gracias Dayana, igual si nos da tiempo, pues lo vemos, que serían métodos anticonceptivos y veríamos también un poquito de lo que es espermatogénesis y gametogénesis, ¿ok? Bien, con el micrófono encendido. Abigail, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ya, voy entonces a eso, ya que no, ya, listo, ya lo hizo. Ya, muy bien. Gracias, chiquillo. Entonces, eso sería la parte que nos quedaría pendiente en el caso de que no nos dé tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es los parámetros de la sexualidad, ¿ok? ¿Qué abarca o qué engloba lo que es la sexualidad? Porque antes de que hablemos o que abordemos el trabajo de lo que es fecundación, reproducción, entre otros, tenemos que conocer ¿qué es la sexualidad? ¿Por dónde parte? Entonces vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla de la clase de hoy. ¿Ok? ¿La ven bien? Se ve proyección completa. Ok, ¿qué es sexualidad? Fíjense que la imagen nos hace referencia a género, nos hace referencia a dudas, a costumbres, atributos, a diferentes percepciones que nosotros como seres humanos le damos al rol de la sexualidad. En la sociedad, la sexualidad ha sido muy marcada por prejuicios, por principios, por cultura, por religión, y tener claro que tu sexualidad es tu responsabilidad, es tuya, no es de nadie, es un tributo, ¿ok? Y que no somos quienes para juzgar o para marcar o dañar la sexualidad de otro, ¿ok? Entonces, antes de hablar de sexualidad, es importante que conozcamos cómo está nuestra autoestima frente a estas barreras o frente a lo que la sociedad atribuye a la sexualidad, ¿ok? Entonces, conocer el autoestima nos va a permitir fomentar, trabajar en pro de una sexualidad con principios, una sexualidad responsable, una sexualidad plena. Yo sé que ustedes están ya la mayoría, perdón, no puedo generalizar, se encuentran en una etapa de pololeos que van más allá de todos estos tributos de sexualidad, que ya los conocen, que quizás han experimentado. Es normal, es de repente la curiosidad que los lleva a esto, pero antes de que ustedes adentren al mundo de la sexualidad, tienen que primero tener autoestima propia, tienen que primero conocerse ustedes para poder decir, estoy lista, estoy listo para experimentar la vida sexual. Entonces, la autoestima es esa percepción que tú tienes de ti, es ser responsable contigo, es aprender a amarte y aceptarte tal cual eres, aceptar que de ti depende todo el entorno, que en ti está construir tu realidad. La autoestima implica comprometerse contigo mismo, es decir, yo quiero realmente esto para mi vida. Yo hago un compromiso para mí y logro metas, me pongo metas, las logro y entonces ahí yo
atraigo o enaltezco mi autoestima. La autoestima también actúa porque es conforme a lo que tú has elegido ser. Nadie puede ser capaz de tumbar tu autoestima si tú estás consciente de quién eres, de lo que quieres ser y de lo que quieres lograr en tu vida. Entonces, es muy importante que al adentrarnos en la sexualidad sepamos qué es la autoestima, valoremos y conozcamos qué es la autoestima. Desde una percepción más teórica, podemos decir, según Carreras, en el año de 1998, señala que la autoestima es la percepción que tú tienes, la percepción individual, sobre los méritos, actitudes, atributos, o también es el concepto que tenemos de nuestra valía personal. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto puedes hacer? ¿Qué puedes lograr? Para eso es que tú tienes que conocerte a ti mismo para poder aumentar, fortalecer tu autoestima. Cortés en el año 2000 señalaba que la autoestima hace referencia al aprecio, a la consideración, al cariño y al amor que tú tienes de ti mismo. Es decir, yo debo amarme incondicionalmente, yo debo aceptarme, yo debo valorarme, yo debo conocerme para poder fomentar y mantener mi autoestima. Solo cuando estas barreras o solo cuando yo haya logrado esto, yo podré decir, estoy preparado, estoy pleno para vivir una vida sexual o para poder compartir mi vida con otra persona. Porque si yo no me sano internamente, entonces los problemas que yo tengo internamente los voy a reflejar con mi pololo, con mi pareja. ¿Ya? ¿Se entendió qué es autoestima? Autoestima, entonces, repito, es esa percepción que tú tienes de ti mismo, es las cualidades, los tributos, la consideración, la empatía, el afecto que tú tienes hacia ti mismo, e implica medidas como conocerte a ti mismo, comprometerse contigo, ser elocuente en lo que dices, cumplir, regalonearte algo, estar siempre presta a escucharte. ¿Ok? En la autoestima se abordan tres componentes principales, como lo es un componente cognitivo, un componente emocional y un componente conductual. Cuando yo me refiero a, ya va, que voy a admitir aquí que tengo a dos personas. Muy bien. Cuando yo hago referencia a los componentes de la autoestima, estoy diciendo que principalmente se aborda por el ámbito cognitivo, es decir, qué conocimiento tengo yo, qué percepción tengo, qué aspectos, qué opiniones, qué autoconcepto tengo de mí. Realmente me conozco, realmente me valoro, realmente sé cuál es mi imagen frente a la sociedad. Eso es la parte cognitiva, lo que tú debes conocer, lo que tú debes manejar, lo que tú debes abordar frente a tu autoestima. El componente número 2 es el componente emocional evaluativo. En este componente ingresan lo que son los sentimientos, el aprecio, la autoaceptación, la valoración, la autoevaluación, el rechazo o la aceptación. Es decir, yo tengo a nivel emocional cómo me siento, me autoaprecio, me valoro, ¿ok? Me puedo autoevaluar, me acepto o me rechazo. Esa percepción, eso que a mí no me gusta de mí, yo tengo que sacarlo. Yo recomiendo, cuando tenemos aspectos que no nos gustan de nosotros mismos, yo recomiendo mirarnos frente a un espejo, pararnos allí y decirnos qué no me gusta, qué no te gusta de tu cuerpo, qué no te gusta de tu cara, qué no te gusta de tu personalidad. Anótalo. Pero el día de mañana tienes el trabajo o la obligación o la responsabilidad de minimizar eso que no te gusta con algo positivo que tú tienes. Ah, de repente no me gusta mi cuerpo. Ya, pero con este cuerpo tú te mueves, tú realizas actividad física. O sea, aspectos positivos que logren minimizar eso negativo que tú puedes ver. Y eso entra el componente emocional. ¿Cómo realmente te sientes tú? ¿Cómo realmente estás tú? Y el componente conductual son esas conductas dirigidas, son esa autodirección, esa autonomía, esa responsabilidad, esa independencia. Muchas veces somos condicionados por patrones, porque nuestros padres nos dijeron que teníamos que seguir este patrón, porque en la sociedad nos dijeron que tenemos que vivir de esta forma, porque en el entorno nos dicen que tenemos que ser de esta forma para que la sociedad nos acepte, porque tengo que ser el que más rumbea, porque tengo que ser el que consume drogas, porque tengo que ser el que tiene vicios para poder ingresar a la sociedad, porque si no, no me van a aceptar en la sociedad. Porque tengo que ser la persona que tiene que ser el nerd de la clase para que puedan aceptar.
o tengo que ser algo que yo no quiero hacer para que me puedan aceptar en la sociedad. Esas son componentes conductuales, conductas adquiridas y que engloban o van más allá de lo que es tu responsabilidad y que tú las asumes o tú las cumples sencillamente para que te acepten en una sociedad, pero que en tu autoestima no están generando un cambio significativo. ¿Ok? Quiero saber si está claro esto por acá. Me lo dejan en el chat o vamos a ver por acá si hasta ahora, pregunto, está claro qué es la autoestima. Eh, Consulta. Muy bien, se entiende, perfecto. Quiero ver la interacción de todos en la clase, porque nos están pidiendo del colegio que si no hay la interacción de todos, vamos a tener que pedirle que enciendan sus cámaras. Y yo he respetado esto desde un principio, desde la primera clase les he respetado que ustedes ingresen así. Pero entonces si nos piden que tengamos que verlos porque no quieren que se me vayan, muy bien, quiero verlos, porque de repente pueden que se vayan y pierdan el hilo de la clase y van y regresan y conversan con la mamá y después se vienen. Gracias, mi amor, qué gusto verte, estás bello. Entonces, eh, quiero que interactuemos porque si no me van a pedir verle la carita. Y no está de más, me encantaría que hoy pudiéramos hacer al menos dejar un registro de que todos entran y que se ven sus caritas allí. Muy bien, entonces estamos claros que es la autoestima. No podemos dejar que nos dañen el autoestima. Esa percepción de ti, ese autoconocimiento, esa capacidad que tú tienes para aceptarte, para amarte, para valorarte. Recuerden, si yo no estoy preparado, si yo no me amo, si yo no me acepto, si yo no me conozco, ¿cómo creen ustedes que yo voy a ser capaz de conocer, de aceptar, de amar a otra persona, a un pololo? ¿Cómo me abro yo mi vida a compartirla con alguien si yo aún no me valoro? Entonces ahí entran las relaciones tóxicas, ¿ya? Entonces, pero de ese tema hablamos luego. Me encanta verlos, Javier, que tuvo la amabilidad, me encanta leerlos, gracias. Continuamos entonces. Muy bien, estamos claros con los componentes. Ahora, un tema que quizás nos lleva a mucha distracción o polémica es la identidad de género. Porque estamos en una sociedad que, gracias a Dios, se está permitiendo y se está aceptando a todos por igual, pero aún quedan muchos tabús. Entonces, la identidad de género trata principalmente de ese sentimiento de pertenencia, de eso que tú como ser humano vas a permitir o vas a dar atributos a los diferentes elementos. Es decir, son aquellas percepciones, son los diferentes sentimientos que una persona puede tener o puede experimentar de sí misma. ¿Ok? Eh, el sentimiento que tengo de ser hombre o de ser mujer. Esa característica, esa dualidad que hay en cómo me veo. ¿Ok? Principalmente es cómo te sientes tú ante la sociedad. ¿Ok? Tu sexo es masculino o femenino, pero tu género. ¿Cómo te sientes ante la sociedad? ¿Cómo te ves ante la sociedad? ¿Cómo te ves tú frente a un espejo? ¿Cómo te sientes tú frente a un espejo? ¿Realmente te gusta lo que ves? ¿Eres realmente lo que estás viendo? Ok, entonces eso es lo que la identidad de género refiere. Fíjense que nos dice que la identidad de género se refiere al sentimiento de ser hombres o mujeres, pero también nos habla de identidades que no están normalizadas, quizás o no estaban, porque estas son descripciones, fíjense, de las fechas más o menos de 2010, 2011, 2015, como la transexualidad y el transgénero, que conducen principalmente al cuestionamiento de que qué identidad de género tiene él, si es... Y eso no es todo lo que hace. Por favor, el micrófono, Renato. Yo seguimos jugando en el... Ya, muy bien. Entonces, tenemos que conducen al cuestionamiento de la identidad de género como algo que está sujeto a dos categorías. Es decir, o es hombre o es mujer, o qué es. O es un transgénero o es transexual. Entonces, para conocer bien lo que es la identidad de género, vamos a ver las diferencias que se presentan entre lo que es el género y la identidad de género. Principalmente tenemos, la identidad de género parte porque es una construcción de la sociedad, ¿ok? Porque es como la sociedad te ve, define el rol y el estatus en función del género, ¿ok? Es como la sociedad me concibe como hombre, como mujer, como me ve, a nivel social, cómo me comporto yo, cómo me veo yo.
se adquiere de las prácticas, de las representaciones, de las normas y los valores y los atributos que tú puedes tener en la sociedad. Y se internaliza desde el momento de nacer. Ok, es de sexo masculino, es de sexo femenino, bueno, este es su género. Ok, su género va muy de la mano, la identidad que va a tener va muy de la mano con lo que la sociedad desde el momento de la concepción o desde el momento de que nace puede dar. Y el género son las características que se atribuyen por la sociedad, principalmente la diferenciación que tú tienes en masculino o femenino y que cambia con la época y la cultura. Por ejemplo, de allí partimos que hay características que yo puedo atribuir. De repente yo me crié con puros hombres y yo tengo características, yo asumo características que tienen ellos porque en la sociedad o en el entorno que yo estoy, esos son los atributos que yo estoy viendo. Entonces me llevan a mantener esas conductas aprendidas o a cambiar en función a la época y a la cultura en la que yo me encuentro. De repente, antes podíamos ver personas que eran o tenían una inclinación sexual diferente y los veíamos tan extraños o tan privados. Y la sociedad, la cultura ha ido cambiando, la época, el entorno, entonces podemos ver que esas personas están más unidas al mundo como tal, están más abiertos, son más felices, son más libres. Y esto nos llena a nosotros también de satisfacción de saber que existe todo tipo de personas y que sencillamente tenemos una sociedad construida por personas, no por igualdad, no por hay igualdad de género y no por estatus o diferenciaciones de conductas de personalidades o de criterios genéticos. ¿Ok? Entonces la identidad de género se adquiere principalmente al momento de nacer y lo define en función al estatus que la sociedad te puede dar. Mientras que el género son las características que te diferencian a ti, ¿ok? Si eres masculino o femenino y va prácticamente cambiando en función a la época, a la cultura y a las conductas que nosotros podemos presentar en las diferentes facetas o momentos de nuestra vida. Muy bien. Ahora conozcamos un poquito qué es la reproducción. Si han leído un poco o si recuerdan un poco de lo que vieron en segundo medio, la reproducción se divide en dos tipos, reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Ok? La reproducción humana o reproducción sexual es la función biológica más importante para la perpetuación de la especie humana. ¿Ok? Porque es el momento donde se unen lo que son el óvulo y el espermatozoide, se unen los gametos sexuales, que son óvulos y espermatozoides. Recuerden que gametos son óvulos y espermatozoides, los gametos sexuales. La reproducción que es de tipo sexual es aquella donde intervienen los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, y que deben unirse para poder tener lo que es el momento del coito o fecundación. ¿Qué pasa en esta fecundación? Pues principalmente el pene penetra o ingresa a través de la vagina de la mujer donde deposita los espermatozoides. Estos espermatozoides llegan principalmente a lo que es el útero y en el útero van a conseguir, en las trompas de falopio, van a conseguir el óvulo que ha sido liberado de los ovarios y allí comienza un proceso similar como lo es la fecundación. ¿Ok? La fecundación se lleva a cabo dentro del cuerpo de la mujer. Si se fijan en la imagen que tenemos acá, aquí pueden encontrar o que pueden observar cómo el pene está dentro de la cavidad vaginal. ¿Ok? Y el pene coloca sus espermatozoides y estos viajan alrededor del cuello del útero. Fíjense que hacen un recorrido largo hasta que se van a las trompas de falopio. En las trompas de falopio, ellos van a conseguir el óvulo que ha sido liberado. Recuerden que la mujer libera un óvulo una vez al mes y si este no es fecundado, entonces se pierde y es donde viene lo que es la menstruación y se desgarra el endometrio. ¿Ok? Por eso es que se genera el dolor cuando viene la menstruación. Y sí, normalmente se libera de un lado un mes y del otro lado, el otro ovario, el siguiente mes. Entonces, fíjense el recorrido que hacen y esta es la formación. Entonces, la reproducción sexual es aquella que se da entre, se necesitan los dos sexos, masculino y femenino, y se da mediante la unión del pene con la vagina. ¿Ok? Ahora, el tipo de reproducción asexual es aquella que se da principalmente en células procariotas, la reproducción sexual
se da normalmente en células eucariotas. Recuerden que nosotros estamos formados por células eucariotas, ¿ok? En la reproducción asexual, o también la podemos llamar reproducción vegetativa, se desprende de una sola célula, ¿ok? O trozo del cuerpo de un individuo ya desarrollado a través de procesos mitóticos y se forma un individuo nuevo y completo. ¿Qué pasa? Este individuo que se forma es idéntico, es exactamente igual, es una copia idéntica a la original, porque es un proceso asexual, ¿ok? No hay una distribución de cromosomas como lo hay en la reproducción sexual, ¿ok? La reproducción sexual, les repito, es aquella que se da entre dos sexos, se necesitan los dos sexos, el pene penetra en la vagina y tenemos que se den células eucariotas. Aparte, que hay una dotación genética de cromosomas y el individuo no es exactamente, no es una copia idéntica a sus progenitores. ¿Ok? Recuerden que nosotros nos parecemos a nuestros padres, tenemos características que se heredan a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, pero no somos una copia exactamente igual. ¿Ok? Tenemos rasgos que varían. En el caso de la reproducción asexual, ella se da con una copia exactamente igual a la del progenitor, ¿ok? Y se da por procesos de división celular. No necesitas unir dos sexos, sino que una misma planta puede generar otras células hijas, de manera que en mecanismos de bipartición y una copia idéntica. La reproducción asexual se da en organismos unicelulares, es decir, aquellos que están formados por una sola célula, como en el caso de la amiba. Vamos a ver si la ven aquí. Ok. Como lo pueden observar acá, tenemos la imagen de lo que es la amiba. Fíjense que de una amiba se va generando dos núcleos y se divide la célula hasta obtener dos células más, y estas células son idénticas, son exactamente iguales. El organismo se divide en dos partes aproximadamente iguales, cada una crece hasta alcanzar el tamaño adecuado y obtiene la capacidad de renovarse a medida que ella va creciendo. Y cuando se da la reproducción asexual en organismos multicelulares, estoy hablando de que son varios tipos de células, podemos tener mecanismos como bipartición, gemación, esporulación. La palabra bipartición viene de biparte, ¿verdad? Dos. Dos partes. Bipartición es la división del organismo en dos partes que se desarrolla en individuos separados. Fíjense que de una sola célula vegetal ya yo voy obteniendo dos células, se biparten, se partieron en dos. Así también tenemos lo que es la esporulación, que es la capacidad de, por lo menos, los helechos que tienen esporas. Aquellas personas que tienen helecho, fíjense que en las hojas, por detrás, ellos tienen como unos puntitos marrones. Estos puntitos marrones son las esporas. Las esporas caen al suelo, germinan y sale un nuevo esporofito. Es decir, sale una nueva planta. Y esta planta es idéntica o exactamente igual. También tenemos lo que son los mecanismos de gemación. Gemación también es organismos multicelulares. Gemación es que la célula se divide, parecida a la amiba, se divide en dos partiendo de un núcleo reproductor. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, estamos claros, vamos a dejar de compartir, quiero leerlos. Se entiende lo que es los tipos de reproducción asexual y reproducción sexual. Recuerden, reproducción sexual se necesita dos sexos, ¿ok? Masculino, femenino, y reproducción asexual no necesitamos de dos sexos, necesitamos uno solo, ¿ok? Y este sexo esta reproducción asexual se da principalmente en organismos menos evolucionados, en las plantas o en células procariotas, ¿ok? Y recuerden que tenemos varios tipos, como lo es bipartición, gemación, esporulación en organismos multicelulares. Perfecto, me encanta leerlo. Y tenemos en lo que es unicelulares, tenemos a través de la amiba. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Seguimos, chiquillos, porque creo que vamos bien. Muy bien, gracias. Ahora bien, vamos con, quedando claro lo que es la reproducción, vamos ahora entonces con qué es fecundación. En el principio hablábamos de lo que era la reproducción, que es esa unión de óvulo y espermatozoides, se unen las dos células, ¿ok? Donde se encuentran y todo, la copulación, todo eso. Muy bien. Ahora, ¿qué es la fecundación? Se las traje de dos autores para que puedan ver que existen diferencias en la forma como el autor redacta, pero siempre llegamos al mismo fin. La fecundación es una secuencia compleja de sucesos moleculares. ¿Qué pasa aquí? Que se da cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo o ovocito, ¿ok?
y termina en la mezcla de los cromosomas maternos y paternos en lo que es las fases de división mitótica, es decir, hasta que se forme el cigoto. ¿Cuándo empieza la fecundación? Cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, ¿ok? Recuerden que son millones de espermatozoides, pero solo el más astuto, el más ágil, o también como se dice, el que tiene la capacidad de liberar esa enzima, la crosina, que es la que permite que el espermatozoide pueda ingresar, ingresa al óvulo, allí empieza la fecundación. Cuando el espermatozoide ingresa, pierde su cola, ingresa la fecundación. Entró el espermatozoide y empieza el proceso de división. ¿Ok? Se une la célula del espermatozoide con la célula del óvulo, se fusionan y forman una sola célula. Y esta célula que fusiona empieza un proceso de división celular, que ya la vimos en las clases anteriores, mitosis y meiosis. Empieza a dividirse la célula en 2, en 4, en 6, en 8, hasta que se forma un cigoto. ¿Ok? Ahora, y luego se forma el embrión celular, unicelular o celular. Ahora bien, si que nos quedan 10 minutos, recuerden que si se cae, volvemos a ingresar por el mismo link porque tenemos todavía que ver la parte de sexualidad y los órganos reproductivos. Muy bien. La fecundación, según Livia de López, es conocida como el proceso mediante el cual el gameto masculino, que es el espermatozoide, se fusiona con el gameto femenino, que es el óvulo o ovocito, resultando una nueva célula llamada huevo o cigoto. Existen dos tipos de fecundación externa y fecundación interna. La fecundación interna es la que se produce a nivel sexual o a partir de la reproducción sexual o donde el animal o el ser humano ingresa el pene o el órgano copulador, porque en muchos animales tenemos el órgano copulador, dentro de la hembra, ¿ok? Para ello los espermatozoides deben entrar en el oviducto, es decir, el canal vaginal. El órgano copulador, como el pene, es el que tiene la potestad o tiene la viabilidad de ingresar. Necesitamos de esto, ¿ok? Es interna, es dentro de la mujer, es en el oviducto, es en la parte interna, en el útero, ¿ok? En la vagina, es interna. Mientras que la fecundación externa es la que se da propiamente, principalmente en los animales donde se juntan en el exterior. Por ejemplo, cuando no unen su órgano copulador, no se fusionan, sino que nada más con unir ambos sexos ya hay una fecundación, ¿ok? En el caso de animales se dan estos dos tipos, ¿ok? Ahora bien, en torno a la sexualidad, ¿qué será la sexualidad? Para la Organización Mundial de la Salud, concibe la sexualidad como un aspecto central del ser humano, donde principalmente nosotros tenemos eh, toda nuestra vida para poder definir, para poder eh, trabajar nuestra sexualidad. Abarca lo que es el sexo, la identidad del sexo, el papel del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual que yo voy a adquirir a lo largo de mi vida. ¿Ok? La sexualidad implica todos los aspectos centrales. Por eso cuando se dice, voy a tener sexo, viene de sexualidad, pero es que tu sexo lo tienes definido. Cuando naciste, te definieron el sexo, masculino o femenino. ¿Ok? Entonces, la sexualidad tiene la dualidad de que son todas las facetas o todas las esferas que el ser humano a lo largo de su vida va a experimentar, como la identidad que yo tengo de sexo, los papeles del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexual. ¿Ok? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? Ahora, esta sexualidad va enfocada en tres tipos y que la sociedad también la ha visto desde este punto de vista, como lo es la heterosexualidad, que es aquella que se da entre hombres y mujeres, la homosexualidad en personas de un mismo sexo y la bisexualidad, aquella persona que tiene la inclinación hacia ambos sexos. ¿Sí? Eh, bueno, estamos hablando de homosexualidad, ¿ok? Mejor que lo dejemos en ese término, es más lindo, es más elocuente, ¿ya? Entonces, hablamos de tres tipos de sexualidad, como lo es heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, a lo largo de toda tu vida, cómo tú concibes, cómo tú ves las diferentes esferas o
primicias que a lo largo de tu vida vas conociendo, ¿ok? Porque puede cambiar, ¿ok? Hay etapas de la vida en donde ustedes van a experimentar mayores sensaciones de erotismo, o mayores sensaciones de placer, o mayor intimidad, o mayor reproducción, o mayor orientación sexual en función a cómo venías trabajando antes. Muy bien. La sexualidad se aborda desde tres parámetros principales. El primero de estos es la identidad de sexo. La identidad de sexo tiene que ver cómo la persona se concibe a sí misma. ¿Me percibo o me concibo como hombre o como mujer? Esa es tu identidad de sexo. Ese es como tú te conoces. ¿Ok? Ahora, el papel del sexo viene a darse el comportamiento que tú tomas a la sociedad. Mi identidad de sexo es quién soy. ¿Soy hombre o soy mujer? Ahora, el papel que tiene el sexo es cómo yo me comporto ante la sociedad. Yo soy mujer, pero me comporto en la sociedad como hombre. O yo soy hombre, pero en la sociedad me comporto como mujer. Es el papel que tú tomas en la sociedad. Y la sociedad va a verte a ti el papel de tu sexo por esa particularidad o por ese comportamiento que tú obtienes. Y la orientación sexual va demarcada. Bueno, de hecho, ya hablamos de eso, Carlos. Dame un poquito que ya vamos a llegar a los órganos sexuales masculinos y femeninos. Sí, Javier. Todavía lo que pasa es que el colegio es católico y todavía están como que en una estructura donde no, no y no. Pero la mayoría ha ido cambiando. Fíjate que la psicóloga he visto que promueve mucho lo que es la igualdad, que trabaja mucho en función a lo normal que tiene que ser esto. Y de hecho se han hecho campañas y de hecho sí, claro que sí. Yo vi que, de hecho, hizo unas publicaciones, eh, sí, ay, bueno, lo siento, no sabía, pero de verdad estaba bien. He visto que promueve mucho lo que es el apoyo a la igualdad, a la condición. Bueno, de verdad que no sabía eso, pero creo que están empezando a implementarlo entonces. Eh, en la sociedad que define qué es el comportamiento del hombre, en la sociedad lo define tu actitud, tú eres quien defines realmente cómo te quieres ver y cómo la sociedad te ve. Por eso les decía, ¿cómo está tu autoestima frente a, en el principio de la clase, les decía, ¿cómo está tu autoestima frente a cómo la sociedad te tiene que ver? Tú tienes que tener tu autoestima tan alto que no te importe cómo la sociedad tenga que percibirte a ti. Tu identidad de género está clara. Tu identidad de sexo está consciente, está clara contigo. Tú sabes quién eres y sabes qué papel cumples en la sociedad. Sabes cuál es el papel del sexo en la sociedad, sabes cómo te comportas y qué atributos tienes. En función a ti, la sociedad va a denotar. ¿Ok? La sociedad debería hablar. Y la última que tenemos, o el último parámetro, es la orientación sexual. ¿Ok? La orientación sexual es la inclinación sexual que tiene la persona según su gusto o preferencia. La inclinación sexual indica qué es lo que realmente a ti te gusta, ¿ok? Más allá de el papel que tú tienes ante la sociedad. Si yo me identifico como mujer y me gusta el papel de sexo que yo propongo en la sociedad, que soy mujer, pero mi orientación sexual no es que me gusten de repente los hombres. Entonces, eso es la inclinación que yo tengo y puede diferir de la identidad de sexo. Pero, ojo, chiquillos, ustedes todavía están en una etapa donde aún no han terminado de discernir, de decidir realmente cuál es el papel o cuál es la inclinación, la orientación sexual que yo tengo. Muchos, ojo, no puedo generalizar, pero muchos aún estamos o están en la perspectiva de que puede esto cambiar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Hasta los 19, 20, 21 años. Son capaces ustedes todavía de poder condicionarse o de poder ver lo que es los atributos que tú puedes presentarte o la inclinación que tú puedes tener. Por eso, educarse en esto, como me decía Javier, hay que educar al respecto, sí, sí hay que educar al respecto porque son las diferentes formas como se va a ir perdiendo este tabú, ¿ok? Y que se tenga que ver a las personas tal cual son y por lo que son y apreciarlos por lo que son. A mí me gustaba mucho
los letreros que vi en estos días que dice, yo no tengo amigos gays ni lesbianas, yo sencillamente tengo amigos, ¿ok? Y sencillamente es eso, porque es la persona la que tú vas a ver. Tú no tienes por qué ver la inclinación o la orientación, porque eso es parte de su vida, eso es parte de su personalidad, ¿ok? Y no podemos juzgar en eso. Sencillamente tú tienes amigos, ¿ya? Sin ir más allá o más acá. Entonces, chiquillos, como nos queda menos de un minuto, nos está faltando ver la anatomía sexual del hombre, masculina y femenina, y vemos un poquito de lo que es el ciclo ovárico para poder pasar a las preguntas. Entonces, menos de un minuto, si se corta inmediatamente, por favor, recuerden que vuelven a ingresar por el mismo link, aquí los voy a estar esperando para poderla evidenciar. Ahora, quiero que me digan si va quedando claro, si vamos teniendo qué es fecundación, se entendió, que recuerden que es fecundación interna y externa, si se entendió lo que es reproducción, si se entendió